A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. After the man, Adam, Después que Adán comió del árbol, the Lord God called el to the Señor man, llamó al hombre. "Where are you?" ¿Dónde He estás? answered, Él "I contestó, heard you in the garden, oí tu ruido en el jardín. Me because dio of miedo porque estaba so I desnudo hid myself." y me escondí. Then he asked, El Señor le "Who told you that you were replicó, naked? ¿quién te informó Have de you que eaten estabas from the desnudo? tree of which ¿Es I que has comido del árbol del que te The prohibí man comer? replied, Adán "The respondió, woman whom you put la with mujer que me, me diste como she gave me compañera fruit me from the ofreció tree, del fruto so y I ate." comí. The Lord God then El asked Señor the woman, dijo a la mujer, "Why did you do such ¿qué a es thing?" lo que has hecho? The woman answered, Ella "The respondió, serpent tricked me la and I ate serpiente it, me engañó so I ate it." y comí. Then the Lord God El said to Señor the dijo a la serpent, serpiente, "Because you have done this, por haber hecho you eso, shall be banned from serás all the maldita animals entre todo el and from all the ganado wild y todas las creatures. fieras del On your campo. belly shall Te you crawl, arrastrarás sobre el and dirt vientre shall y you comerás eat polvo all the toda days tu of your vida. life. I will put enmity between you Establezco and the woman, hostilidades entre ti y la between her mujer, offspring entre and tu hers. estirpe y la suya. He will strike at your head, Ella te herirá en la and you will cabeza strike at his heel." cuando tú la hieras en el talón. The man called his wife El Eve, hombre llamó a su because mujer she Eva became the mother por ser la of all the madre living. de todos los que viven. Verbum Domini. Sing to the Lord a new Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Sing to the Lord a new Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Sing a new song, Canten al Señor un cántico nuevo, for he has porque ha hecho maravillas. his right hand Su diestra le ha dado la victoria, hath brought salvation. su santo brazo. Sing to the Lord, Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. the Lord has made known his El Señor da a conocer su victoria, shown his justice. revela a las naciones su justicia, He has remembered se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Sing to the Lord, Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. all the ends of the earth. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoren, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters,
Queridos hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, para ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. The angel Gabriel En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. and the virgin's name, La virgen se llamaba María. and coming to her, he El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. but she was greatly. Ella se turbó ante esas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Then the angel said, El ángel le dijo, Do not be afraid, No temas, María, for you have found, porque has encontrado gracia ante Dios. behold, Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. he will be great, Será grande, called Son, se llamará Hijo del Altísimo. and the Lord God will, El Señor Dios le dará el trono de David su padre. and he will rule, Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, and of his y kingdom su reino there will be no end. tendrá fin. But Mary said to the Y angel, María dijo al ángel, How can this be, ¿cómo será eso? since I have no Pues relationship no with a man? conozco a varón. And the angel said to El her, ángel le contestó, The Holy Spirit el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. and behold, Ahí tienes a tu pariente Isabel, has also conceived que a pesar de su vejez
ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Mary said, María contestó, Behold, aquí I am the está la esclava del Señor. may it be done. Hágase en mí según tu palabra. Then the angel departed. Y la dejó el ángel. Verbum Domini. I never did very well Yo, at a math mí no me and fue nunca muy bien en la misa beginning of that downfall. y eso fue el comienzo de la caída, pero sí recuerdo un poquito, Thing I remember algo que recuerdo es que has at its center un círculo tiene en su centro un enfoque y que ese punto focal está en el centro del círculo. Sin embargo, otra figura que se conoce como la elipse es alargada y tiene 2 lados I like y to use the los image focos. of Quisiera utilizar con ustedes la imagen de la elipse que tiene que ver con el Evangelio del día de hoy. Estamos en la época navideña y escucharemos este again just día de la anunciación una vez más antes de la Navidad. hear it Cuando le escuchemos de nuevo, entonces igual que lo utilizamos en el día de la anunciación, el enfoque del elipse en que nos centramos va a ser qué fue lo que le dijo el ángel acerca del Salvador Jesucristo, que sería nombrado Jesús y que es el Hijo del Altísimo, and at that y que focal point ese punto focal del elipse be the center. va a ser el centro de nuestra celebración de la Navidad. But Sin embargo, it has por ser un elipse, entonces hay otro enfoque. Ese otro enfoque es la Santa Virgen María. today on this Hoy, en este día de fiesta de su concepción inmaculada, nosotros acudimos a ese enfoque. there are a number Y hay 2 cosas o una serie número de cosas de que extraer información. Primeramente, los ángeles human beings dicen a los precisely and exactly seres humanos precisamente, exactamente lo que Dios les ha dicho que digan. don't Los ángeles no they say tratan de engañar a la gente, dicen lo que dicen a causa de que Dios les ha dado commandment este mandamiento. and they will be Y precise ellos serán precisos with the Lord. al decir lo que el Señor les dijo que dijeran. With that Y es con esa perspectiva que nosotros debemos escuchar las palabras de Gabriel, it says, "Hail, cuando dice, grace, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, do not y be afraid, Mary, no tengan you have found temor, miedo, porque ha encontrado gracia con Dios. La palabra favor, hadis, also the en griego también es la que significa gracia. and Y these words of esas palabras del ángel bring out a very traen of why we consigo celebrate un this feast. elemento clave de por qué celebramos esta fiesta, en que María es alguien que está llena de gracia y el Señor está con ella. And that what we celebrate Y que lo que celebramos en el día de hoy en la fiesta de la Inmaculada Concepción is that she es que ella fue una mujer llena de gracia very desde el mismo comienzo suyo de su vida. life begins at the moment La vida comienza en el momento de la concepción. point on. Desde ese punto en adelante, esa persona está llena, se dice hoy día ADN, ya está presente y That moment of en ese conception momento de la concepción develop ha person that will creado una persona que existirá para toda la eternidad. on, and this is true for all of us. Y eso es algo cierto para todos nosotros. Desde ese momento en adelante, nuestra concepción
es el momento más importante de la vida, es cuando la vida comienza y de ese punto en adelante tenemos a toda la eternidad que esperar. El ángel habla acerca de algo, un elemento muy importante de nuestra fe, en que estuvo María. Y es que de ese momento en adelante, ella estuvo libre de todo pecado capital y llena de gracia. Esa es nuestra fe básica en la Inmaculada Concepción. Es un dogma de la Iglesia Católica decretado en 1854 por el Papa Pío IX, pero en esos siglos antes de esto se ve a santos como San Efrón, el diácono, que fue un gran compositor de himnos en arameo, escribiendo de cómo tanto Jesús y su madre están sin mácula. En otro himno le llama a ella sin marca. San Parroquio, el patriarca de Constantinopla en el siglo IV, escribiendo después del concilio de Éfeso, había decretado que María es la Madre de Dios y que también estaba enseñando que ella era inmaculada y que ella no tenía mácula alguna de pecado. Esta doctrina se convirtió en una fiesta primero en el este y luego en la Iglesia del Oeste, donde la Inmaculada Concepción de la Santa Virgen María ya se estaba celebrando. Y esta celebración de la falta de pecado de la Virgen ayudó a evocar de la Iglesia el título de la nueva Eva. Ya en el segundo siglo vemos a San Irineo influido por ideas de San Ignacio de Antioquía. San Irineo explícitamente está llamando a la Santa Virgen María la nueva Eva. Ahora, ¿y por qué? Bueno, primeramente comenzaron con Cristo. Cristo es el nuevo Adán. San Pablo nos enseña eso en el 1 de Corintios 15 y en Romanos capítulo 5 y otros. Cristo es el nuevo Adán. El antiguo Adán pecó y a consecuencia de su pecado trajo consigo al mundo la muerte. Cristo es el nuevo Adán y Él trae consigo el perdón de los pecados, así como la vida eterna al mundo. El antiguo Adán comió del fruto del árbol del bien y del mal. El nuevo Adán, sin embargo, cuelga de la cruz como el nuevo Dios de vida, y al hacer esto se está deshaciendo el pecado de Adán mediante el hecho de convertirse en hombre para nosotros en la herida de la Virgen María, en el vientre de ella, en nuestra fe, y que nosotros proclamamos estas buenas nuevas de que Dios se trata acerca de algo que tiene que ver con deshacer la historia del pecado humano. Sin embargo, fue algo muy cooperativo, una experiencia muy cooperativa de Adán y de Eva, porque pecaron juntos en el jardín del Edén. Y al deshacerse de este pecado, incluye el hecho de una nueva Eva. Una forma de comprender María como la nueva Eva y de ser concebida sin pecado original es que ella es como la antigua Eva. También ella llegó sin pecado original. Ella no tenía pecado original hasta tanto ella comió la fruta del libro del conocimiento del bien y del mal. No tenía pecado original antes.
The new Eve María, la nueva Eva, parallels her. es un paralelo de ella y también no tiene pecado cuando miramos Part a otra parte chapter 1, de Lucas capítulo 1, where Elizabeth donde Elizabeth o Isabel the Holy Spirit está llena del Espíritu Santo and Elizabeth y greets Isabel da la bienvenida a Nuestra Señora diciendo, are you. bendita tú eres entre todas las mujeres. This is different Esto es distinto de el saludo del sacerdote Isaías in Judas a Judas chapter 13, en verse 18, Judas where he says, Blessed capítulo are you 5, donde dice, among women bendita tú on eres earth." entre todas las mujeres sobre la tierra. Was called blessed are Judas women who fue lived conocido on the como earth at the los que time vivieron en la tierra en aquel momento en que estuvo viva, of the way porque she was en la forma en que estaba dispuesta a ser usada por el Señor para salvar a su pueblo en Israel. Elizabeth El, gives Isabel slightly different da un diferente saludo, ligeramente diferente, diciendo, bendita tú eres entre todas las mujeres, sencillamente. no other woman No hay ninguna otra mujer que es tan bendita como ella. Una de las cuestiones que debemos comprender al respecto es que San Lucas translating está traduciendo del arameo to Greek al griego un idioma, ya que el arameo, al igual que el hebreo, does not have no tiene comparative or superlative. ni un comparativo ni un superlativo, no tienen una forma Saying de expresar más santo they don't y lo más santo o la más santa. on their No tienen esas formas en sus adjetivos compare two people para comparar a dos personas como uno que es más santo que el otro holiest of all o que uno es el más santo de todos. exist in their language. Eso no existe en sus idiomas, sin embargo, el concepto sí existe y utilizan preposiciones para hacerlo entender. So for instance, Por lo tanto, if you want to si say uno quiere decir that que you are holier usted es más santo que yo, the way they say it is la forma en que lo dicen es tú from me. tú eres santo de mí. Position. Utilizan la preposición de. And that means that you are Y eso significa que tú eres más que yo soy whoever else you're comparing to. o de quien se esté hablando. If you want to Si get tú across quieres hacer entender que tú eres el más santo, the case of o en el Elizabeth, caso de Isabel, en su expresión, blessed, la más bendita, say it by saying, lo dices diciendo, are blessed. tú eres bendita That is the Aramaic, entre, y ese es el arameo you are para decir tú eres blessed woman. la mujer más bendecida. When you see that Cuando ves esa declaración absoluta, is not que nuevamente no simply es trying to Isabel tratando de but Elizabeth ser by the de halagar, sino que Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, que está hablando por mediación de ella y cuyas palabras forman parte de las Escrituras Santas, says that Mary ella dice que María es la más bendita de todas de las que jamás hubo. she is more Ella es más bendecida que nuestra madre Eva, que vino a ser original sin. sin pecado original, pero más tarde cayó en pecado. Blessed Virgin Mary. La Santa Virgen María Blessed because es she más bendecida porque ella también es concebida sin pecado original. but never Sin embargo, into any sin. nunca cae en pecado alguno. And this is the way that the Y church, esta es la forma en que la Iglesia comprende que ese a scriptural saludo de Isabel en su forma estructural para llamar a Nuestra Señora llena de gracia, el Señor esté contigo, porque no hay pecado en ella that she is immaculate. y que ella es inmaculada en su concepción. Como tal, ella toma Of the el papel de la nueva Eva. it is not No es custom, sencillamente por costumbre, but also sino además por important understanding of Mary's una comprensión muy importante de Eva como la nueva, de María como la nueva Eva. El Señor Jesucristo twice. se dirige a su madre dos veces en el Evangelio de San Juan
tanto en ambas veces, en el capítulo 2 y en el 19, en la fiesta de Caná y en la cruz, él se dirige a la Santa Virgen María diciéndole mujer. Y ese es el nombre que se le ha dado a Eva antes de la caída. Antes de ella haber cometido pecado, sencillamente ella es la mujer. Ella no ha sido llamada Eva hasta después de la caída. Ella es la mujer y nuestro Señor está dirigiéndose a su madre como ser, ese nuevo ser. En ambos textos, cuando se dirige a ella, le llama mujer. Ahora entonces tenemos que preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué es que esta importancia se le adjudicara por San Irineo y por tantos otros padres de la Iglesia a continuación del hecho de ser María la nueva Eva? Bueno, el motivo es que tiene que ver con la primera lectura del Génesis hoy, capítulo 3. Si lo lee uno con cuidado, uno se da cuenta de que después de que Adán y Eva echa culpa a todos menos a sí mismos, la mujer, según lo que dice Adán, dice: a quien tú pusiste en el jardín del Edén, acaba culpando a Dios. Y por supuesto, ella también culpa a la serpiente, y la serpiente no tiene a quien culpar. Y el Señor entonces pone una maldición sobre la serpiente, y con esa serpiente también viene una esperanza de salvación, porque la maldición de la serpiente incluye aquello de que yo pondré en mi enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Y eso es algo muy extraño, muy extraño. Sin embargo, solo sucede, solo se aclara con el Evangelio del día de hoy, porque por mediación a lo largo y ancho del Antiguo Testamento y del Nuevo, vemos que la palabra simiente siempre se aplica al papel que desempeña el padre en la concepción de un niño. Este es el único pasaje en el Génesis 3:15 en que se menciona el hecho de que es la mujer de su simiente, y es algo que solo puede suceder en el Evangelio de la concepción virginal de Jesucristo. Este es el lugar en que eso viene, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, y que con posibilidad pueda hacerse verdad esto. Y a consecuencia de esa promesa que incluye el papel de la mujer, vemos la importancia de la Santa Virgen María como esta nueva Eva, y que el motivo por el cual ella fue concebida sin pecado y está llena de gracia, esos dos conceptos van juntos. Por una parte, la Inmaculada Concepción significa que hay una libertad del pecado y del caer. Uno de los resultados de ella es estar liberada del pecado, como lo es de nuestro Señor Jesucristo, que también no tuvo pecado original como el nuevo Adán, es que no tienen el deseo desordenado que nosotros todos tenemos por nuestra naturaleza caída. Una de las partes de la doctrina del pecado original es que nosotros tenemos una naturaleza caída y que deseamos las cosas buenas de Dios en formas desordenadas. Por lo tanto, es fácil gustar del helado, es para nosotros
También es posible que nos guste demasiado el helado y comer más de lo que necesitamos. Yo no he comido helado porque lo como mucho, porque me gusta mucho. Y eso es algo que podemos ver con tantas áreas del desorden que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora nunca tuvieron esos desórdenes internos, esos deseos, no tuvieron la concupiscencia, por ejemplo, y esto es lo que les falta, una cosa buena que deben no tener. Por otra parte, Nuestra Señora está llena de gracia, por lo tanto la ausencia de pecado da sentido, da espacio para la plenitud de la gracia. Como vimos en la oración inicial de esta fiesta de la Inmaculada Concepción, la Iglesia comprende que el motivo para que ella sea liberada de todo pecado y llena de gracia es a causa de que San Pablo escribió en Efesios, Dios nos eligió a nosotros incluso antes del fundamento del mundo. Y Él en particular escogió a la Santa Virgen María a consecuencia de haberlo hecho antes del fundamento del mundo para estar liberada del pecado y llena de gracia. Es por el poder de la cruz. En retrospecto, que nuestro Señor salva a su madre del pecado original y la mantiene libre de ese misterio del mal que forma parte tanta de la raza humana y de la historia humana. Ahora, uno de los libros míos preferidos sobre la teología de María es la del arzobispo Sheen, El primer amor del mundo se llama, hablando acerca de la Santa Virgen. Y él utiliza el ejemplo para explicar por qué la Inmaculada Concepción es algo tan importante mediante el uso de un cierre, y es muy lógica para mí, porque alguien que vino de Chicago, por ejemplo, como yo, en los tiempos antiguos, cuando yo era muchacho, el sistema de alcantarillado de Chicago fluía hacia el río Chicago, era tan sucio que había que inyectarse contra el tétanos si uno caía en él. El río Chicago fluía hacia el lago Michigan, que es donde está el agua potable de la ciudad. Por lo tanto, estamos poniendo nuestra polución en nuestra agua potable. Esto no era bueno. Y por lo tanto, en Chicago uno puede arreglarlo casi todo. Si no es para comprar boletos, es para otra cosa. Lo que hicieron en Chicago es que hicieron un canal y lo llevaron a un río que era más bajo en elevación que el río de Chicago. Lo separaron de la última parte de la tierra y el agua del río Chicago bajó y llegó a fluir en sentido contrario. Es la única vez en la historia que los seres humanos hicieron fluir un río para que fluyera fuera del lago Michigan y llegara hasta el río Mississippi y así fuera allí a parar. No es algo agradable, pero lo hicieron. Y entonces pusieron un cerrojo entre el lago Michigan y el río Chicago, de modo que el agua no pudiera volver a fluir al lago. Y así abre cerrojos y sierras y reservas. Y es una imagen esta para la Santa Virgen María, porque nuestro Señor es como el lago Michigan, es la fuente de la gracia. Es este enorme lago de vida que da gracia. Y la historia humana es como ese río de Chicago, que está contaminado con pecado. Y Nuestra Señora es lo que permite que esa gracia de Cristo entre
stream of human history. la corriente de In a couple la weeks, sociedad humana. En un par de semanas estaremos leyendo este evangelio sobre la genealogía de Cristo, y una de las cuestiones que verán en esta genealogía, si buscan esa gente del Antiguo Testamento, verán que sus pecados están en la Biblia y que ellos, que nuestro Señor y su genealogía forma parte de la historia del pecado. Our Lady, Nuestra Señora, con su falta de pecado, actúa de control entre los dos, de manera que su gracia puede fluir hacia esa historia del pecado humano, pero el pecado humano no vuelve hacia atrás, y esto forma parte de su ley. now we Si nosotros hemos de entender esto, algo importante en esto, because primeramente a consecuencia de que ella estuvo llena de gracia y el Señor está con ella, es que entonces ella tiene la capacidad para decir, hágase conmigo de acuerdo con su voluntad. Yo soy la sierva del Señor. she is able Ella es capaz de entregarse en ese papel of becoming that de convertirse en la madre, porque la gracia fue una oportunidad en ella before she said yes. antes de ella haber dicho que sí. We must also Nosotros también tenemos que aprender our Lady. de Nuestra Señora que nosotros también tenemos necesidad de la gracia de Dios en nosotros para poder decir que sí a Dios, para poder hacer el acto de la fe. Nosotros necesitamos su gracia Live out any para vivir to do las otras virtudes good work. y para hacer buenas obras. Su gracia tiene que estar presente en nuestra vida para nosotros poder tener el poder para decir que sí. This is an extremely important. Esto es algo muy importante. Then we also have to Entonces también tenemos que darnos cuenta de que, como dijo San Pablo acerca de todos nosotros, es que nosotros hemos sido escogidos to praise. para poder alabar la gloria de Dios. We see that later on, Vemos que eso sucede en el antiguo, Our Lady en el primer capítulo de Lucas, y de nuestra respuesta a todas estas gracias que suceden a su derredor al proclamar su Magnificat. proclaimed Mi alma proclama la grandeza del Señor. he fulfilled Ella cumple su propósito de alabar a Dios, this y que en ese momento también es donde that is nos encontramos que la gracia de Dios obra entre nosotros y que nosotros somos los que tratamos de cumplir con el plan de Dios, de que esta gracia es una oportunidad para nosotros, de manera que nosotros podamos alabar a Dios y hacer que nuestra vida sea un acto de adoración y de alabanza. we also pray También oramos por la gracia para estar sin pecado. that as Saint Oramos, como lo dice San Pablo en Efesios, had today, en la segunda lectura que tuvimos hoy, que Dios nos llama a nosotros para estar sin culpa. Él quiere que nosotros estemos hechos en la imagen y semejanza del without sin, Hijo y estar sin that as pecado. had received Por lo que oramos, que al igual que ella, la Virgen María recibió esto de su concepción, nosotros podamos recibir esa gracia en toda etapa de nuestra vida cristiana, de manera que celebremos esta gran fiesta, to God, implorémosle a Dios por lo que Él ha hecho con Nuestra Señora that his grace y oremos que su gracia pueda funcionar en nosotros para transformarnos a nosotros también.